pero nadie está conectado. Bueno, ya se están sumando algunos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Judy. Hola. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Parece que algunos tienen hoy problemas técnicos y otros quizás se les ha olvidado la reunión o algo y por eso no hemos empezado a estas horas. Siento la tardanza por aquellos que estáis desde el inicio. A ver si... No se preocupe por mí. Yo espero lo que tenga que esperar. Vale. Gracias. Bueno. Bueno, pues nada, yo creo que podemos ir comenzando ya. Empezamos a grabar la reunión. Y bien, vamos a ir entonces, como os acordáis, al principio habíamos visto lo referente a la introducción a la Biblia. Después habíamos visto acerca del Evangelio, lo que era el Evangelio, lo que eran las doctrinas esenciales, etcétera, etcétera. En la clase pasada, que fue hace más de 2 semanas, vimos la introducción a la carta a los colosenses, que quizá era la parte más técnica, más dura de la carta, y ahora vamos a ir a un poco la exposición, versículo por versículo. Antes de cada clase, a partir de ahora, estaré poniendo como una especie de resumen de la parte vista en el día anterior. Aparte de ello, vamos a hacer una lectura del pasaje que toca en ese día y después vamos a ir diseccionándolo y trataré de hacer que la lectura sea en otra versión más dinámica para poder captarlo como una primera mirada así con la mente, ¿no? Y quedarnos con la idea que hay principal. Así que nada, vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, os voy a mostrar un vídeo que recoge lo que es el resumen de lo que hemos visto. Así que un momentito y comenzamos. Bien. Ver la pantalla, ¿verdad?
Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos allá. La carta de Pablo a los Colosenses. Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. Correcto. Así que ese es un poco el resumen, el súper resumen de lo que habíamos visto el otro día, dejando de lado la parte geográfica. Dijimos que Colosas estaba en el Valle del Lico, que había una fuerte relación entre Hierápolis, la Odisea y Colosas, que Colosas en esa época no era una ciudad importante, que de hecho, pues de no ser por la carta, seguramente ni sabríamos que Colosas existía en esa época, ¿no? Entonces, vamos ahora a leer y me gustaría que entre 2 o 3 voluntarios, bueno, se lean de los versículos 1 al 14. Entonces, aquí os voy a proyectar la pantalla de Bible Gateway. Y pues, bueno, mejor entre 2 personas. Si puede leerlo 7 versículos uno y 7 versículos otro, estaría bien. Muchas gracias. Pues adelante, el que quiera comenzar. Desde saludos de Pablo, Ujú. yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Oración y agradecimiento de Pablo. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas las partes mediante el cambio de la vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué otro continúe? Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Señor. Decía que otro Nuestro continúe, por amado favor, a partir del colaborador. versículo 7. Gracias. Okay. ¿Otro voluntario, por favor? Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó el amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre.
Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Muchas gracias, tremendo pasaje. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación. Y bien, vale, pues vamos a comenzar en la clase de hoy, el estudio de hoy, ¿vale? Entonces, se titula La oración de Pablo, que es lo que acabamos de leer, solo que lo hemos leído en la Nueva Traducción Viviente, una versión dinámica, para que transmita más el significado de un texto, más que la literalidad de las palabras. Ahora, ¿cuál es nuestro plan en esta sesión? En primer lugar, vamos a ver la parte de la salutación, versículos 1 al 2. Después, la gratitud de Pablo por los colosenses, que está registrada en 3 al 8. Después, oración de Pablo por los colosenses, el 9 al 12, que se podría extender hasta el 14, pero he querido distinguirlo también de una parte donde se nos habla de lo que Jesucristo hizo por nosotros, que serían los versículos 13 al 14. Bien, pues vamos entonces con la salutación. A ver, que otro voluntario lea estos dos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Entonces, mirad, acordaos de que cualquier pregunta que haya, podéis intervenir, levantar la mano, lo que sea, porque ahora vamos a estar viendo todo versículo por versículo. Realmente son 14 versículos y yo creo que Dios mediante tenemos tiempo de sobra para ir viendo pues las dudas que tengáis, y me gustaría que habléis pues todos los que tengáis alguna cosa por decir. Igual si está súper claro pues no hay nada que decir y simplemente lo leemos, ¿no? En la lectura de hoy. Bueno, pues Pablo, entonces como podéis ver, Pablo lo que hace es empezar la carta así como se solía empezar las cartas en esa época. Lo primero que hace es decir su nombre, ¿sí? Una, por ejemplo, como los que conocéis el Nuevo Testamento notáis, la excepción, ¿cuál sería? La excepción sería la carta a los Hebreos, que no contiene el nombre del autor o del autor, que no se sabe, ¿verdad? Entonces, en el caso de Pablo, ¿vale? Pablo, pues siempre se presenta, así como en otras cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. En este caso, hace esta presentación formal, ¿verdad?, a la iglesia, diciendo que es apóstol de Jesucristo, ¿vale? Y que no es apóstol de Jesucristo por la voluntad humana. Él no se ha querido designar a sí mismo apóstol, ni tampoco ha llegado una red apostólica y profética para designarlo a él como apóstol, sino que fue Dios mismo el que lo eligió. En el camino a Damasco se le reveló y le dijo que sería su instrumento frente a judíos y gentiles, y que a través de su ministerio la gente pasaría de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y por la fe en Jesús recibirían perdón de pecados y herencia entre los santificados. En ese sentido, la designación fue por la voluntad de Dios. Pablo no es de los 12 apóstoles que serían designados para juzgar las 12 tribus de Israel, entre otros, sino Pablo es un apóstol a los gentiles, ¿vale? Es alguien a quien Dios eligió para que su principal público sean las personas no judías, étnicas o religiosamente. Entonces,
pero Dios le envió a predicar a todos ellos, ¿vale? Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. De hecho, igual algunos os preguntáis qué significa la palabra apóstol. No sé si todos sabéis su significado, pero viene del verbo apostoleo en griego, y apostoleo es el verbo enviar. Así que en lugar de decir apóstol, que es algo que ya tenemos como, oh, es un apóstol, bueno, pues en el idioma griego no tenía un significado de enviado, ¿sí? Si apostoleo es enviar, apóstolos es aquel que es el enviado. Y tenía también un significado, no es simplemente enviado, también se dice que tiene que ver con ser pioneros, ¿vale? Con ser personas que ponen, vamos a decir, el fundamento, ¿vale? En lugares donde no se ha anunciado a Cristo, en lugares donde todavía no se sabe de esta buena noticia, no se sabe de la llegada de ese reino de Dios en la persona de Cristo. Ellos fueron comisionados por Jesucristo y Pablo también para poder establecer iglesias y designar ancianos y darles la doctrina de parte de Dios, de parte de Jesucristo, la doctrina de Jesús, para que ellos pudieran tener la luz de la verdad y andar en esa luz, ¿vale? Entonces, por la voluntad de Dios. Y dice, y el hermano Timoteo, si os acordáis, la otra reunión que tuvimos, habíamos dicho de que Pablo no estaba escribiendo esta carta solo, sino que estaba acompañando su discípulo. Él era un fiel hermano, era un compañero, y como sabéis también tenemos las cartas a Timoteo. De hecho, se puede sospechar o suponer que Timoteo podría ser el amanuense de la carta, ¿no? De manera que él fuera el que estuviera escribiendo. No sería nada de sorprender, porque Timoteo era de madre judía, de padre griego, y bueno, pues hablaba en griego, llegó a ser pastor en Éfeso, que si os acordáis, está también en la región de Asia Menor, que es también donde está Colosas, ¿vale? Bien, entonces, y el hermano Timoteo, entonces él se presenta como que los dos están interviniendo, los dos les están hablando, los dos les están escribiendo, ¿vale? El autor se presenta Pablo y Timoteo. El versículo 2, como hemos leído, ¿a quién está dirigido? A los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y fijaos aquí que se nos dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Me acuerdo que un hermano, cuando yo estaba estudiando la Biblia, hizo este comentario. Dijo que, qué curioso, ¿no? Como que a los corintios, los que eran tan carnales y hacían un desastre enorme en su congregación, de mal testimonio y tal, les dice los santos hermanos, pero a los colosenses les dice santos y fieles hermanos. Pues eso, solo para pensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahora santos? Santos significa separados, diferentes, apartados, otros, ¿sí? Son especiales, como les dice Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, un pueblo especial, eso es un pueblo diferente, apartado para Él, para su gloria, ¿vale? Así que ellos tenían que ser santos como Él es santo, como Él es diferente a todo, como Él es trascendente, como Él es apartado. Ellos tenían que estar dentro de ese pacto y vivir de acuerdo a esas leyes y esas normas, ¿no? Entonces fuimos llamados de las tinieblas, como vamos a ver después en el versículo 13, a la luz. Él nos ha santificado, nos ha sacado de pertenecer a la potestad de las tinieblas a pertenecer a Dios, a Jesucristo. Fuimos rescatados, redimidos, y por eso, como ya no formamos parte del mundo, de lo que en la Biblia, en las cartas de Juan, tal, y en el Evangelio de Juan se llama el mundo, pues ya no somos del mundo. Una vez que creímos en Jesucristo, una vez que hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, ya no somos del mundo. Eso lo dice muy claramente Jesús en Juan capítulo 17, en su
la oración sacerdotal, ¿no? Por los apóstoles, y les dice que ellos no son del mundo, pero que los envía al mundo, pero que pide al Padre que los guarde del mal en el mundo, ¿sí? Entonces eso es importante. Somos el pueblo de Dios en el mundo, pero no somos del mundo. Así que si tú eres cristiano y te das cuenta de que las personas a tu alrededor dicen no, parece que no eres de este mundo, ¿no? O algo así, ¿no? Cualquier comentario en esa línea, pues bueno, pues gran parte de verdad tiene. Los creyentes tenemos que tener los pies firmes en el suelo, pero la mirada puesta en el cielo, ¿vale? De eso también vamos a hablar en la carta a los Colosenses. Pero conocer nuestra identidad, que es en Cristo, como podéis ver, los santos y fieles hermanos en Cristo. Nuestra identidad ya no está ni en nosotros ni en nuestros logros, sino en Cristo, ¿sí? Cristo, que es el Mesías prometido, ¿no? Como habíamos visto en otras clases, ese Mesías que tenía que nacer a través del pueblo de Israel y que sería para la bendición de todas las naciones a través de él. Entonces hemos dicho que son hermanos apartados, pero también son fieles, ¿sí? Que ellos viven en consecuencia. O sea que Pablo aparentemente no tiene aquí como objeción respecto al modo de vida y a su andar espiritual cristiano, ¿no? Dice, son hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿vale? Es decir, son hermanos que no sabemos cuántos son, quizá fueran 15 personas, 10 personas, quizá en vista de que la ciudad era muy insignificante y muy pequeña como en ese momento, un poco destacada, podemos suponer que quizá también proporcionalmente viviera menos gente allí y proporcionalmente hubiera menos creyentes que quizá en otras iglesias más destacadas y en lugares más conocidos, como es a veces de esperar, ¿no? Entonces, santos y fieles hermanos en Cristo, ¿vale? Porque nuestra identidad, como seguiremos viendo, es en Cristo. Es decir, ya no somos del mundo, fuimos rescatados para Él y ahora lo que nos define y lo que define quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí y cómo distinguir entre el bien y el mal y a dónde vamos después de la muerte, todo esto está definido por Cristo, ¿vale? Como vamos a ver más adelante, ¿por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿vale? Existimos por Él y ahora que Él nos ha redimido, ya hemos entrado en ese plan directivo de Dios, donde a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? A los verdaderos creyentes, a los que Él quiere transformar a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. Bien, entonces están en Colosas, están en esa ciudad. Y fijaos aquí, leyendo un poco, ¿no?, acerca del tema, ¿no? El saludo, cómo Él combina ese saludo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. ¿Vale? Fijaos qué curioso que dice gracia a ustedes y paz de parte de Dios, porque ya estamos muy acostumbrados, quizá los que leemos el Nuevo Testamento, a leer gracia y paz, Pablo siempre diciendo eso. Pero la realidad es que él, como un excelente misionero, él está llegando a varias culturas. Él está llegando a la audiencia judía, que normalmente siempre había algunos judíos dentro de las congregaciones, judíos que ya se hicieron mesiánicos, que ya creyeron en Jesucristo, en Jesús como el Mesías prometido y Señor y Salvador. Y a ellos les saluda con la palabra paz, shalom, que es el saludo hasta el día de hoy, un saludo de una profunda y muy significativa bendición que se hacía ya desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Entonces, paz es shalom, ¿vale? La Biblia nos dice que Él es el que Dios, Jesús, es el que hizo la paz entre nosotros y Dios. O sea que esta palabra paz ya sobrepasa incluso el saludo hebreo de paz meramente, porque tiene un significado, está revestido de un significado muy profundo de que el príncipe del shalom, como se le llama en Isaías 9, ¿no? El príncipe de paz,
¿vale? Que es Jesucristo, ese niño nacido, ¿vale? Que es el Dios fuerte, ¿vale? El príncipe de paz ha hecho la paz entre Dios y los seres humanos a través de la sangre de la cruz, ¿vale? En lo cual es impresionante. Entonces, la palabra shalom ya no es un mero deseo de, bueno, que te vaya bien, que tengas paz, que tengas una profunda armonía en tu vida, que tengas la gracia o la paz de Dios, la bendición, la misericordia de Dios en tu vida y en tu familia. Sobrepasa esto, tiene un significado de anuncio de la paz de Dios que a través de la reconciliación en la cruz. ¿Vale? Pero como podéis ver también, como digo, no solo se dirige a los judíos, y es más, al dirigirse se dirige más a una audiencia helénica, griega, ¿vale? Y los griegos se solían saludar con la palabra gracia, charis, ¿sí? Gracia. Entonces combina el saludo griego, que a cualquier griego pues, le gustaba escuchar, y combina la palabra shalom, que es dirigida a los judíos. Pero ambas palabras, ya no solo paz, sino también gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿vale? La salvación de Dios, el pasar de muerte a vida, el haber podido ser participantes de estar en Cristo, eso es gracia de Dios. La salvación es por un regalo inmerecido. Entonces esa palabra gracia, que podía ser un simple saludo, es algo mucho más grande. Es de nuevo un anuncio del Evangelio, utilizando la palabra gracia y también utilizando la palabra paz, lo cual pues empieza a cobrar todavía más sentido, porque saluda de las dos maneras, ¿verdad? Como misionero, pero también como misionero que utiliza esas palabras para transmitir el significado, y de esto también podemos aprender, ¿verdad? De cada situación, también lo vamos a hablar en la carta a los Colosenses, cada situación, cada tiempo posible, utilizarlo para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo, ya sea una palabra, ya sea cualquier situación que Dios nos permita tener con otras personas, con los de afuera, como dice Pablo, poder dialogar acerca del Evangelio y presentarles esa gracia y esa paz que hay solo en el resucitado Jesús. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si no, vamos a continuar, que esto solo era la salutación. Pues no pregunta, Valeria, pero sí de pronto una reflexión ¿Sí? respecto a lo que decías de que evidentemente Pablo cada vez que se presenta siempre reconoce de apóstol de Jesucristo, por voluntad de Jesucristo, por la misericordia de Dios, siempre exaltando de que fue designado directamente por Dios en humildad, en reconocer que simplemente es un siervo como apóstol a los gentiles. ¿Y a qué va la reflexión? Que desde luego el cristianismo hoy por hoy que hace parte del pueblo gentil, pues porque es donde realmente se ha difundido y como así estaba profetizado desde luego, pues con la excepción hoy por hoy de los judíos mesiánicos, pero saber que siendo explícitamente, tácitamente, Pablo el único apóstol designado para los gentiles, y sin embargo hoy por hoy precisamente en el pueblo gentil y en aquellos que se dicen llamar cristianos es donde hay tanta apostolitis o apostilitis, no sé cómo decirlo, y hay un síndrome hoy por hoy de pastor, de apóstoles, no sé nombrados por quién, no sé designados por quién, no sé, llamémoslo así, por voluntad de quién. ¿A qué me refiero? ¿Cómo Pablo evidencia que él, siendo el único apóstol de los gentiles, fue directamente llamado por voluntad y por obra de Dios? En cambio, hoy en día acá cualquiera se proclama apóstol, cualquiera en este pueblo gentil es enviado, es mensajero, es prácticamente una celebridad, de hecho, en términos de que se autoasigna o por supuestas revelaciones y supuestos sueños o porque otro apóstol lo designó apóstol. Entonces es un tema hoy por hoy desafortunadamente triste y que evidentemente también evidencia la apostasía en nuestros tiempos y como tal los tiempos finales respecto a eso. O sea, ¿a qué voy? Que el único que menciona la Biblia como apóstol para nosotros que no tenemos tradición judía es Pablo, o bueno, fue Pablo, y sin embargo hoy por hoy ciertas iglesias, especialmente aquí en América, y me imagino, Valeria, que has visto aquí en América, tanto en Estados Unidos como en el pueblo latinoamericano,
hay unos personajes que los tienen prácticamente subidos en un pedestal porque son apóstol y es lo que diga el apóstol y lo que profetiza el apóstol y lo que defina como doctrina el apóstol. Triste y desafortunadamente. Sí. Pues sí, triste y desafortunadamente he escuchado de personas, bastante también en general de Latinoamérica y mucho de Colombia en particular, de pues personas, ¿no? Que todavía no son creyentes, que les es de muchísimo tropiezo, pero muchísimo tropiezo ver toda la teología de la prosperidad, ¿vale? El sacarle dinero a las personas prometiéndoles que van a ser bendecidos, ¿no? La red apostólica y profética, así mal llamada, ¿no? Con todo lo que, todo lo que eso conlleva, las consecuencias que conlleva autonombrarse apóstol y después encima no vivir en consecuencia y después encima tener una falsa teología. O sea, que bueno, si uno ha fallado en llamarse apóstol, pero está haciendo una buena obra, bueno, pues todavía, ¿no? Está haciendo una buena obra, predica el Evangelio, pero si está siendo de tropiezo para el resto del mundo, incluso por la televisión y por YouTube, por todo, madre mía. O sea, esto no debe ser y es algo muy triste. Me acuerdo, bueno, hay un comentario de Calvino, ¿no? Que si alguien como que pretende ser apóstol, porque fijaos que en todo, durante 19 siglos, me atrevería a decir, o sea, nadie pretendía ser apóstol. Sí, eso es un Aparte de los apóstoles de Jesucristo. Roma decía, nosotros somos los sucesores de los apóstoles, ¿vale? Es otro título problemático, pero que tampoco decían que somos los apóstoles. Sí. Y bueno, el título del Papa ya, claro, ahí ya es la excepción, ya, o sea, todo lo que se dice ahí, pero dejando eso de lado, ¿no? Calvino decía, ¿no? Que si alguno quiere nombrarse apóstol, que muestre que ha visto a Jesucristo resucitado, ¿no? Y ese es el caso de Pablo, ¿no? A quien Jesús se le aparece y pues de ser un enemigo y perseguidor del cristianismo, anticristiano, se convierte en el mayor ejemplo de cristianismo que tenemos, ¿no? En el que tantos, por todo el mundo, millones de personas nos inspiramos, ¿no? En su paciencia, en lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, en las cartas y demás. Así que, bueno, sí, gracias por esa reflexión. Jesús, ¿querías decir algo? Sí, pastor, hermano, una vez escuché que, bueno, un comentario que para poder calificar como apóstol de Jesucristo tenías que ser testigo de la resurrección, ¿no? De Cristo. Y de hecho, pues el último testigo lo menciona, creo que 1 Corintios capítulo 15, donde dice que como abortivo, el último testigo fue Pablo, ¿no? Entonces, eso podría ser un argumento para decir que él fue el último apóstol. Pues sí. Bueno, ahí concretamente habla, no digamos de cómo una persona se convierte en apóstol, pero sí que dice, ¿no? Que es al último al que se le apareció, pero lo que tú dices es verdad, la conexión está en el hecho de la aparición, es decir, si tú no has visto a Jesucristo resucitado, olvídate de nombrarte apóstol, porque un criterio para ser un apóstol, vale, el mínimo criterio mínimo es haber visto a Cristo resucitado, ¿vale? Por eso, aunque Jacobo, hermano de Jesús, no sé, Judas, por ejemplo, el que escribe la carta de Judas en el Nuevo Testamento, y otras personas que eran hermanos, miembros de la familia de Jesús, carnal, seguramente no, pero que se convirtieron al Evangelio, lo que sabemos por lo menos de Jacobo es que Cristo se le ha aparecido. No se le denomina apóstol en el sentido de que fuera de los 12 apóstoles, pero él se convirtió seguramente en el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Y la verdad es que Jacobo, o sea, es curioso que nunca dice, o sea, en su carta, no sé, en la carta de Santiago, Jacobo, vamos,
No, nunca dice apóstol de Jesucristo. Ni como hermano en carne, ni siquiera, pues ni siquiera dice mi hermanito, no, ni siquiera se vanagloria pues de decir que eran hermanos de sangre, ni siquiera en eso. Se hace ver como un siervo más. Eso es, imagínate descubrir que tu hermano es el Señor resucitado y pues como para ir llamándolo hermano, pues como que no. Y de hecho sabemos de qué es lo que causó la conversión de Jacobo y es lo que está recogido, solo está recogido en Primera de Corintios, que es una lista antiquísima, ¿no? De las apariciones y que dice que se apareció a Jacobo. O sea que Jacobo, que según el Evangelio de Juan no creía en él y según otras fuentes, pues también parece que no creían en él sus hermanos, y de repente se aparece a Jacobo y se convierte en líder de la iglesia de Jerusalén, lo cual es bien sorprendente, ¿no? Pero aún así, y a pesar de que haya visto a Jesucristo, no se autoproclama apóstol, ni tampoco los demás lo llaman apóstol. Uno puede ser tratado igual que un apóstol, sí, pero pues por diferentes razones, ¿no? Pero me refiero a personajes del Nuevo Testamento, ¿vale? Pero tener en la misma estima, ¿no? En la carta a los romanos tenemos personas como alguien como contado entre los apóstoles y así. Pero no, o sea, es muy interesante ese punto y es importante de lo que tú dices, Jesús, de que sí, o sea, el requisito mínimo es que se le haya aparecido Jesucristo resucitado. Y si a uno no le ha parecido, lo que tú dices, al último a quien le apareció fue a Pablo, no excluye la posibilidad de que volviera a aparecer, pero en esa lista, que ya habían pasado 15 años cuando Pablo está escribiendo, pues en 15 años no se le ha vuelto a aparecer a nadie. Y Pablo tenía claro que la iglesia, en carta a los Efesios, ¿vale? Se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y los apóstoles eran los apóstoles y los profetas eran sus compañeros, ¿vale? Y ya, y dice que eso fue para la revelación, en fin, que de cosas que antiguamente no habían, ahí queda cerrado y pues estaban los apóstoles y profetas, carta a los Efesios capítulo 4 y después vemos que entonces el ministerio apostólico y profético en el sentido de oficio aparentemente ha sido extinguido con la muerte del último apóstol. ¿Vale? Y ahí es donde se cierra el canon del Nuevo Testamento, lo cual no quiere decir que no haya profecía, lo cual no quiere decir que no haya misioneros, pero es una categoría distinta, ¿vale? Pues me gustaría continuar para no atascarnos aquí y por favor que alguien lea los versículos 3 y 4 que tenemos en la pantalla. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Gracias, David. Entonces, damos gracias a Dios, ¿vale? Entonces, allí, ¿qué es lo que empieza? Gratitud de Pablo por los colosenses, ¿de acuerdo? Esa es la segunda sección de la sesión de hoy. Entonces, damos gracias a Dios. Ahora empieza una sección de agradecimiento, ¿vale? Fijaos, les saluda y lo primero que hace es dar gracias, ¿vale? Que por cierto, la palabra gracias no solo en español tiene que ver con gracia, la gracia, sino también en griego, ¿vale? Etimológicamente la raíz de la palabra es la misma, ¿vale? Entonces, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Damos gracias a Dios. Aquí se dirige a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Entonces, está dando gracias a Dios por ellos y dice que está orando siempre por ellos, ¿vale? Entonces, mientras él está orando, aparentemente él comienza dando gracias, ¿vale? No empieza a lo mejor pidiendo, pero sí comienza dando gracias. Y eso también es un ejemplo, ¿no? A seguir, no dar por sentado las cosas que tenemos, quizá, sino agradecer todo lo que tenemos, ¿vale? A cada momento. Y el versículo 4 dice, pues hemos oído. Entonces,
la razón, la causa, la fuente de esa gratitud, ¿sí? De eso, por lo que él está agradecido, es que han oído de su fe en Cristo. ¿Os acordáis que dijimos que eran hermanos santos y fieles? ¿Vale? Uno no puede decir que son hermanos fieles si no ha oído de la fe. Y es que él lo ha oído y está súper agradecido a Dios porque ellos tienen esa fe en Cristo Jesús. Pero no solo tienen fe, no solo tienen fe, la fe salvadora, y una fe que se demuestra a través de las obras, obviamente, sino también del amor. Han escuchado del amor que tiene la comunidad de Colosas, la joven comunidad de Colosas, ¿vale? Que tienen un amor. Acordaos de que hay tres grandes virtudes, ¿no? Que Pablo enumera en la primera carta a los Corintios capítulo 13, que son la fe, la esperanza y el amor. Y estas tres aparecen también en Tesalonicenses y también aparecen en Colosenses, ¿vale? Entonces da gracias por la fe, da gracias por el amor. Acordaos de que hay alguien, ¿no? que ha dicho que la fe, si se quiere coger para acordarse, pero en realidad no es un absoluto, pero alguien dice, ¿no? La fe mira hacia el pasado, porque por fe fuimos salvos, sí, a través de la fe. El amor mira al presente, ¿vale? Que es lo que después de esa fe nos toca vivir, al amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, y finalmente la esperanza que mira hacia el futuro, ¿sí? La esperanza de la compleción de la llegada del reino de Dios con poder, ¿vale? Que es donde Él va a reinar sobre la tierra. Bien, entonces dice su fe en Cristo Jesús y del amor, el amor agape, ¿vale? El amor verdadero, el amor abnegado, el amor sacrificial que tienen por todos los santos. Es decir, los colosenses han demostrado no solo fe, sino en la práctica han demostrado, para acordaros, porque el amor no es un sentimiento. Pablo, con toda la probabilidad que queráis, no está aquí orando diciendo gracias por el sentimiento de amor que sentís hacia todos los creyentes. No, Pablo está hablando de la obra, del fruto, ¿vale? De la fe, que es el amor, como dice en Gálatas, la fe que obra por el amor, ¿vale? Entonces, el amor se manifiesta a través de las acciones, de la compasión, de la misericordia, de la atención, de sentarte con tu hermano y escucharlo, de donar dinero cuando es necesario, de dar buenos consejos, de interceder, etcétera, etcétera. Entonces, él está agradecido por la fe y por el amor que tienen por todos los santos. Acordaos, el resto de los santos serían el resto de la iglesia de Cristo, el resto de los creyentes, ¿vale? El resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Y me gustaría que otra persona, por favor, lea versículos 5 y 6. Cualquiera que queráis leerlo. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así es, gracias. Entonces, estamos diciendo que aquí hay como una conexión que a veces, como las frases de Pablo son tan largas, ¿vale? Entonces a veces es difícil decir dónde va a estar el punto o con qué está conectado exactamente, pero podemos leerlo desde el principio, ¿no? Damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Entonces, como que están dando gracias por la esperanza que tienen reservada en los cielos, o está diciendo que ellos demuestran el amor por todos los santos porque ponen su mirada en la esperanza reservada para ellos en el cielo. Pues eso, ambas cosas, pues bueno,
ambas cosas podrían ser, ¿no? Lo que la interpretación de la fraseología permita, puede ser una cosa y otra porque no hay aparentemente, ¿no?, una conexión necesaria, ¿no? Al menos no me lo parece aquí, ¿no? Entonces, a causa de la esperanza. Pero lo interesante es esto, destacar de nuevo, ¿no? Versículo 4, fe, amor, y en versículo 5, esperanza. Esas tres virtudes, ¿vale? A causa de la esperanza. Entonces, están poniendo la mirada, ¿dónde? En el cielo. Están poniendo la mirada en el futuro glorioso, cuando Dios venga a reinar en Cristo Jesús, ¿vale? A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, acerca de esta esperanza, ¿no?, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad es el Evangelio. Lo que vimos no en la clase anterior, sino la otra, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo innegociable? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Pablo proclamaba? Y que si se negaba eran anatema, ¿vale? A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza, acerca de esta esperanza, ¿no?, de lo que, del Evangelio, de lo que van a hacer, ustedes oyeron, o sea que aprendieron mediante oír, ¿vale? Antes en la palabra de verdad. Como dice Juan capítulo 17, por ejemplo, ¿no?, también, que lo he citado hoy, Jesús dice al Padre en oración, dice, tu palabra es verdad, ¿vale? El Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces aquí estamos hablando de la palabra de Dios, y en este caso la palabra del Evangelio, que es la palabra mediante la cual llega la salvación a las personas, las buenas nuevas. ¿Qué ha llegado, dice el versículo 6, a ustedes? ¿Vale? Ya ha llegado. Y fijaos que aquí en ningún momento Pablo dice que yo os la hice llegar, o yo sembré entre vosotros, Apolos regó, o algo así. No. Ha llegado a ustedes. Y como vamos a ver después, mediante Epafras, ¿no?, como vimos en el repaso de hoy también. Así como todo el mundo está dando, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo he estado haciendo también en ustedes. Es decir, son como semillas, ¿sí?, de este reino de Dios que se siembran y que van creciendo y creciendo y creciendo, transformando al individuo, a la persona, en su interior, en su carácter, en sus pensamientos, para que sea más y más como Jesucristo, hasta la plenitud de la manifestación del reino de Dios cuando Jesucristo regrese, ¿sí? Así que ha estado haciendo también en ustedes, dice, desde el día que oyeron. De nuevo, insiste en la palabra oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Entonces dice que está dando fruto permanentemente, constantemente, no deja de dar fruto. Entonces, una de las cosas por agradecer realmente, por las que Pablo en esta sección está agradeciendo, es que ellos se han mantenido fieles a la palabra que oyeron, y no solo se han mantenido fieles a nivel teórico, doctrinalmente, la ortodoxia, ¿no?, sino la ortopraxia, ¿sí?, el cómo vivir correctamente el Evangelio. Está dando fruto constantemente y creciendo, ¿no?, así como lo ha estado también haciendo en ustedes. Una cosa, quizá aquí os preguntéis por qué dice todo el mundo, porque está hablando de todo el mundo entonces conocido, ¿no?, obviamente. Entonces, todo el mundo entonces conocido, pues el Imperio Romano y algunas regiones más exteriores más, ¿no? Donde pues Pablo conocía que hay cristianos y aquí y allá, y personas que han estado en el Imperio Romano, personas a las que él ha predicado, y él puede decir pues todo el mundo, quizá como una hipérbole, ¿vale? Pero también es bastante probable que hubiera personas y extranjeros de otras naciones, pues obviamente residiendo en un imperio tan grande como era el Imperio Romano, y que Pablo era un misionero durante muchos años. Fijaos que si Pablo está escribiendo esto hacia los años 60, fijaos que ha tenido más de 20 años para estar predicando, ¿verdad? Y para estar enseñando. ¿Cuántas personas habría conocido? Miles y miles y miles, quizá, no sé si decenas de miles, millones
¿verdad? Pero el caso es que ha conocido a muchísimas personas. Ya sea como una hipérbole o ya sea en ese sentido de que ha conocido personas de todas esas naciones, de todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo, dice, desde el día que oyeron, ¿verdad? Porque la fe, la palabra de verdad, el evangelio se transmitía por medio de la predicación, ¿vale? La locura de la predicación, que lo llama Pablo, ¿no? La predicación de la cruz. Entonces, en esa época no muchas personas sabían leer, ni tampoco teníamos la imprenta, era difícil copiar las cosas, era costoso comprar los materiales, no era como irte a una tienda y comprar folios, ¿no? Papel, era mucho más complejo. Y bueno, las iglesias escuchaban la palabra de Dios a través de personas que eran versadas en la lectura, en la escritura, y que conocían el pensamiento bíblico, pensamiento del Antiguo Testamento. Muchas veces eran judíos los ancianos de las iglesias, ¿vale? Y entonces, claro, al ser judíos tienen ya ese background de conocer todo el Antiguo Testamento y sus creencias y la teología. Y entonces ellos lo leían. Y de hecho la fe, dice Pablo, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, ¿no? Cuando alguien oye, tiene la posibilidad de responder, ¿vale? Desde el día que oyeron y comprendieron, fijaos, ¿no? También comprendieron, porque no es solo oír. A veces predicamos el Evangelio y parece que cae en saco roto, pero en realidad no es así, ¿no? Dios siembra semillas y hay como 4 terrenos, como Cristo dice, ¿no? Aquellos, ¿no? Como que se asemejan a la semilla que cae, pues eso, junto al camino, en pedregales, entre espinos, y aquellos otros que caen en buena tierra, y algunos traen fruto a 30, otros a 60 y otros a 100, ¿vale? Por esa semilla. Y con buen corazón, ¿no? Reciben y escuchan el Evangelio. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí está la palabra de verdad. La cuestión es que tengamos ese corazón bien dispuesto y preparado para que cuando la palabra de Dios nos llega, se siembra, nosotros la aceptemos con buena disposición. Creo que Jesús tiene una pregunta, por favor. Hermano, entonces podemos concluir que la fe es una fe activa, no pasiva, que nos Desde luego. lleva a generar obras. Y eso tiene que ver con lo que dice Santiago, ¿no? De que la fe sin obras es muerta. Es que lo digo porque por acá tengo unos amigos que dicen que no necesariamente, que puede haber una fe salvadora sin necesidad de obras, pero yo creo que eso contradice lo que la Escritura dice. Totalmente. Totalmente, lo contradice totalmente. Lo importante es entender que lo que he dicho, ¿no? En Gálatas, la fe que obra por el amor. La fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que está muerto? ¿Las obras o la fe? La fe es la que está muerta. Si la fe estuviera viva, produciría. ¿Sí? La Biblia tiene mucho lenguaje de plantas, ¿vale? De pensamiento, de fruto, ¿vale? Y aquí le estamos viendo, ¿no? El versículo 4, su fe en Cristo Jesús y del amor. Y el amor siempre se asocia a acciones. La obra del amor, incluso si vamos al Apocalipsis, he visto las obras de tu amor, o el amor que has demostrado, siempre el amor se demuestra, o sea, esa idea de un amor que se queda en lo romántico, ¿vale? Yo te amo, iglesia, amo a mis hermanos, amo a mis pastores, pero no hago nada por ellos, o que amo a Cristo, pero vivo en pecado, o sea, es teológicamente imposible. No que una persona caiga en pecado, pero sí que viva en el pecado y piense que tiene la fe salvadora. Contradice a Santiago, contradice a Pablo, contradice al Apocalipsis, contradice toda la experiencia judía no tiene, es un sinsentido, así que sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que nos dice la carta aquí también, ¿no? Y no solo eso, Adrián.
contradice la obra de la cruz. Por eso es una obra de la cruz. Jesús y Dios no se quedó diciendo yo los amo y mueras en sus pecados. Yo los amo, voy, me convierto en un siervo y muero con una obra en una cruz. Entonces también contradice la mayor obra, precisamente es una obra de amor que hizo Jesucristo por nosotros. Pues sí, pues sí, pues sí. El amor se muestra en acciones. Y sí, gracias por esos comentarios y quizá haya más cosas por decir acerca del tema. Solamente decir, ¿no? Efesios 2, que dice, ¿no? Que somos salvos por gracia, pero el versículo 8, pero el versículo 10, que somos salvos para obras. No somos salvos por obras, versículo 9, pero somos salvos para obras. Y dice que obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas también, lo cual es interesante, ¿no? Entonces, somos salvos para obras y esas obras son el resultado de la fe viva, real, no de la fe nominal del que se dice cristiano, simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, también contradeciría primera de Juan 3:9, el nacido de Dios no practica el pecado, si hablamos del pecado, ¿no? Que también, hablando, él lo contrasta a Jesús con la justicia, con hacer justicia y con amar a los hermanos. Estoy hablando de primera de Juan capítulo 3. O sea que el amor a los hermanos es la falta de amor hacia los hermanos, ese amor de ver la necesidad de una persona y ayudarle, y no ayudarle, es incompatible con la idea de ser una persona nacida de nuevo. Entonces uno no puede decir, soy creyente, he nacido de nuevo, pero me quedo sin las obras del amor, sin las obras de justicia. Contradice toda la teología de cada uno de los autores prácticamente del Nuevo Testamento. Así que, bueno, estas personas se equivocan profundamente. Continuamos, entonces, ellos oyeron y comprendieron la gracia de Dios, ¿sí? El amor de Dios, el favor inmerecido de Dios en verdad, claro, porque a la comprensión de esto le sigue una vida de agradecimiento por la cruz de Cristo. Y tenemos aquí el versículo 7 y 8 que cierran la sección de la gratitud de Pablo en este capítulo. Por favor, que alguien lea estos dos versículos. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Muchas gracias. Entonces, ustedes, los colosenses, aprendieron de Epafras. O sea, fijaos que Pablo no tiene ningún problema en reconocer el trabajo de otros. No dice, aquí yo soy el apóstol y aquí yo designo a todo el mundo, aquí yo manejo todas las cosas, ¿vale? Y voy colocando apóstoles y profetas, ¿no? Sino que lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, ¿vale? Igual los ángeles se presentan a sí mismos como consiervos, ¿vale? De los apóstoles. Si leéis Apocalipsis, ¿vale? Cuando Juan, impresionado por las visiones, cae a los pies del ángel que le hablaba y le mostraba cosas y quiere adorarlo, le dice, no hagas esto, adora solo a Dios. Yo soy consiervo de tus hermanos, contigo y de tus hermanos. Entonces, un consiervo. ¿Vale? Lo mismo Pedro, si leéis Primera de Pedro, capítulo 5, y si se entiende que Pedro escribió Primera de Pedro, es muy fuerte que el supuesto primer papa esté diciendo que yo como anciano con vosotros os ruego, en lugar de decir os mando, os ordeno que hagáis esto, si no os excomulgo, ¿no? O sea, ese concepto de jerárquico, autoritario, fuerte, no existe salvo en casos de disciplina, salvo en casos de, como vemos en 1 Corintios 5, o como podemos ver por desvío doctrinal, donde la persona queda inhabilitada para el ministerio, ¿verdad? Porque empieza a predicar otras cosas, no forma parte ya de la compañía de los apóstoles, ¿no?
Y a esa gente hay que señalarla, a esa gente hay que reconocer que están haciendo algo malo, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo en los apóstoles es una tremenda humildad. Y es decir, mira, Epafras es el que ha trabajado entre vosotros, no fui yo, ¿vale? Epafras es uno de vosotros. Así que ustedes lo aprendieron de Epafras, un colosense, ¿no? Nuestro amado consiervo, no nuestro amado siervo, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, ¿vale? Y se le reconoce, lo está levantando, mira, él es un fiel servidor de Cristo de parte nuestra, claro, porque los apóstoles son los designados por Cristo para predicar, y si no fuera de parte de los apóstoles, pues obviamente no tendría ninguna autoridad, ¿no? Para hacer lo que él estaba haciendo, y incluso a lo mejor podrían tener deseo de saber si era verdad lo que les estaba predicando, ¿no? Pero él venía de parte de Pablo, él había conocido a Pablo, había estado con Pablo, como vimos en el vídeo corto de hoy, y fue a Colosas y hizo ese trabajo en lo que se llama, es el Valle del Dico, ¿no? En Hierápolis, en la Odisea y Colosas, ¿no? Fiel servidor de Cristo, del Mesías, ¿no? De parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu, ¿vale? Acordaos de por qué es importante también de parte nuestra. Cristo, de nuevo, bueno, en ese caso no, pero también el Evangelio de Juan, cuando se despide de los discípulos, Jesús dice que el Espíritu Santo recordaría a los apóstoles sus palabras, las palabras de Cristo, y les anunciaría lo que ha de venir después. O sea, los apóstoles son personas particulares con una capacidad, con un don de escribir acerca de las cosas que van a venir después, pero también una capacidad de recordar por el Espíritu Santo y ser guiados de una manera súper especial como nadie más, ¿no? Para dictar lo que es la doctrina de Cristo, la doctrina que Cristo enseñó y la voluntad de Dios de Cristo para las iglesias de cada una en particular, ¿no? Y las vidas de las personas. Entonces, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces, una cosa más que quería añadir ahí. Cristo también dijo que la gente cree, oro dice, no solo, eso sí, en Juan 17 de nuevo, no, oro no solo por las palabras, no solo por ellos, hablando de los apóstoles, dice, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces, es importante, amigos, que la fe cristiana esté fundamentada en las Sagradas Escrituras, ¿vale? Que esté fundamentada en el Nuevo Testamento, como dice Pablo, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento el que han escrito esos dichos apóstoles y profetas a los que Pablo se refiere. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ellos son los designados por Cristo. Cristo era Dios, Cristo lo sabía todo. Y Cristo ha elegido a ellos para que ellos pudieran llevar la palabra a las personas. Así que los bendijo a ellos, ¿sí? Se les apareció a ellos, precisamente a ellos, para que no tuvieran ninguna duda, y quiere que el resto del mundo entero crea por las palabras de ellos. Dice, oro no solo por ellos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Eso también es muy importante, la palabra de los apóstoles, no de ninguna persona, ningún líder de ninguna secta, ¿vale? Necesitamos fundamentar nuestras convicciones en las palabras de los apóstoles, ¿sí? En las palabras que nos han dejado en el primer siglo. Bien, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Bien, entonces sigue dando gracias, ¿vale? El agradecimiento también está en Epafras, ¿vale? Por quien él es, por su fidelidad implícitamente. Y también les comenta que él los informó acerca de ¿qué? Como del amor de ustedes en el Espíritu. ¿Os acordáis que dije que eran fieles? Entonces, él sabía que eran fieles y que demostraban
el amor, ¿vale? En el Espíritu, gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer las obras de Cristo, ¿verdad? Y entonces Epafras informa a Pablo y a Timoteo del buen proceder de los hermanos de allí. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver con la oración de Pablo por los colosenses. Me gustaría, vale, veo que aquí hay una pregunta, sí, por favor. No, Valerian, y de hecho pues te lo agradezco pues porque en estos días que me hicieron una pregunta de cómo hicieron los mismos apóstoles y las cartas pues del Nuevo Testamento para escribir pues cada uno de los evangelios y las epístolas, teniendo en cuenta pues que más o menos el periodo de escritura fueron casi 20 años después de los mismos hechos, que igual es muy corto desde luego pues comparados con otras obras de la antigüedad, pero cuando ahorita decías de que, y evidentemente pues lo busqué acá el versículo, está en Juan 14, 26, donde Jesús les dice cuando está pues ascendiendo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Por qué? Pues porque en términos, sé que muy humanos y sabiendo que la palabra está inspirada por Dios, yo me ponía a pensar cómo hacía uno para después de 20 años ponerse uno a escribir los dichos. De hecho, si a mí me ponen a escribir, dígame qué hizo el año pasado, yo no soy capaz de escribir ni aún ni lo de mi propia vida. Ahora, para decir que 20 años después, o por boca de otros, como el caso, digamos, de Lucas o de Marcos, pues que en este caso, pues, digamos, Marcos como sí, discípulo de Pedro y Lucas de la mano, pues, del apóstol Pablo y de otros discípulos. Entonces, evidentemente, pues, agradezco, obviamente, Valerian, y obviamente, pues, a través de Dios, cómo es la respuesta simplemente, y sabiendo que las escrituras son inspiradas por Dios, pues fue el mismo Espíritu Santo que en alguna forma de expresar sus dones les recordaba qué es lo que ellos debían escribir 20 años después, o que les enseñaba, como también lo dice el versículo, digamos, de algunas partes donde no fueron testigos. Ejemplo, cuando Jesús fue al desierto, él estuvo solo. Entonces, ¿cómo hacen ellos para saber cuáles fueron las tentaciones que le planteó Satanás? Bueno, y otro tipo de cosas. Obviamente todo fue por inspiración de el Espíritu Santo y que le recordó qué es lo que tenía que escribir yo en la palabra. Entonces, agradezco porque esa es la respuesta bíblica simplemente para decir cómo hacen ellos o cómo hicieron ellos para escribir algo de una manera con tanto denuedo, con tanta habilidad. Sí, sí, de hecho, esos pasajes me venían a la mente porque pues he estado estudiando un tiempo el tema del canon del Nuevo Testamento o sea, lo fuerte es que la autoridad de los apóstoles está basada en las palabras recogidas, ¿no? Por Juan, de Jesús mismo, de que él les guiaría en la enseñanza, les recordaría lo que él dijo, les anunciaría las cosas que han de venir después por el Espíritu. Y en Juan 17 dice que la gente ha de creer por la palabra de ellos. Entonces ahí ya tienes establecido el límite, ¿sí?, del canon. Estamos hablando del primer criterio de la canonicidad, que es el criterio de la apostolicidad, ¿sí? Si no viene de los apóstoles, de un compañero, un apóstol que obviamente a su vez conoce a los apóstoles, está con ellos, como por ejemplo Timoteo, ¿no? Está escribiendo junto con Pablo, pues eso también vale como autoridad para la vida de los cristianos, porque los elegidos de Cristo pues han estado en estrecha relación, ¿no?, con estas personas y aprueban que ellos escriban, ¿no? Esto es muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Los designan como maestros junto con ellos, los consideran fieles en la doctrina y etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenía una cosa más por decir acerca de ese punto que comentabas. Pero bueno, quizá lo hablamos en otro momento, ahora no me viene a la cabeza. Seguimos entonces con esta parte. Me gustaría que alguien lo lea, por favor. ¿Puede alguien leer, por favor, el versículo 9?
Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Muy bien. Entonces, ahora empieza a decir cómo él ora, ¿sí? Ora por los colosenses, ¿no? Entonces dice, por esta razón también nosotros, es decir, Pablo, Timoteo y compañía, desde el día que lo supimos, ¿el qué? Acerca de la fidelidad de ellos, de cómo ellos caminan, de manifiestan el amor que hemos dicho, etcétera. No, bueno, y lo de Epafras, ¿no? Lo que Epafras básicamente les comunicó a los apóstoles. Desde el día que lo supimos, no hemos parado, ¿no? De orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión. Situados en el primer siglo, como os decía, las cosas se transmiten de manera oral, ¿vale? Ahí está, y eso tiene que ver con lo que te iba a decir a David antes. ¿Vale? Las cosas se transmiten de manera oral. Si no tuviesen ciertas palabras transmitidas pues por los apóstoles de cuando los apóstoles estuvieron con ellos, si no tuviesen estas cartas, es que estarían en una ignorancia tremenda acerca de lo que Dios quiere, de cuál es la voluntad de Dios para ellos, ¿sí? Y uno dice, bueno, pobrecitos nuestros hermanos de Colosas y de otras cartas que no tenían todavía todo el Nuevo Testamento completo. Pero la verdad es que a mayor conocimiento, mayor es la responsabilidad, ¿vale? A mayor luz, mayor la responsabilidad. Y si ellos no tenían todo el Nuevo Testamento y tenían lo que tenían, lo cual era lo suficiente porque tenían el Evangelio, tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra de Dios a través de las cartas y tenían a las personas designadas por los apóstoles para que estuvieran ministrando pues la palabra, ¿no? Y leyendo el Antiguo Testamento, porque ellos también se congregaban normalmente en sinagogas, ¿sí? O se acercaban a escuchar de qué es lo que se estaba contando. Entonces, ellos no es que no tuvieran nada, ellos tenían el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento existía en griego, se escuchaba y tal, pero acerca del Nuevo Testamento lo tenían a través de la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles les dijeron. Pues es una cultura muy oral. En esa época era muy necesario recordar las cosas. Y ya no solo en la cultura griega, pero también en la cultura hebrea y sobre todo era una cultura muy oral y era una cultura de mucha memorización, ¿vale? Y también las cosas que se transmitían en una forma de escritura o una forma, vamos a decir, igual poética o estructurada, de manera que las cosas pudieran recordarse, ¿vale? Un punto que quería comentar antes a David es acerca de que darse cuenta también, obviamente es la obra del Espíritu Santo y por eso Cristo dice que Él lo recordará, porque seguro que hay detalles pues que igual no se acordaban y necesitaban que lo recordaran, pero dentro de, por ejemplo, lo que está escrito en los Evangelios, son relatos basados en relatos de testigos oculares, ¿vale? Y lo interesante también allí es que lo que los escritores de los evangelios recogen es lo que Cristo una y otra vez, ¿sí? Por ejemplo, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Las parábolas de Cristo, los dichos de Cristo. Él no lo diría en una sola ocasión. Quizás solo lo que se dijo en una sola ocasión sería lo de que tú eres Pedro, ¿no? Y todo el tema de la revelación que Pedro tuvo, quién dicen los hombres que soy. Pero el resto de las cosas, Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y en muchísimas ocasiones, porque fijaos que en los evangelios tenemos lo que tenemos, pero Cristo estuvo ministrando durante 3 años. Entonces, ¿cuántas cosas él estaría predicando? Ellos tendrían todavía mayor conocimiento de las cosas que él dijo, los apóstoles, y podrían seleccionar lo necesario para transmitir, si es el legado que llegaría, y se acordarían porque no solo a ellos les tocaba predicar e imitar a Cristo, y que Cristo lo escogió
para que estuvieran 3 años con él, sino que es que Cristo estuvo una y otra vez, proclamando pues esas ideas, esas parábolas muy seguramente, esas enseñanzas en un sitio y en otro sitio, y ellos tomaron de esas enseñanzas que como cápsulas, ¿no? Que se podían coger y acordarse y después transmitirlo de manera oral, y cuando empiezan a ver pues que la llegada del reino no está llegando en el primer siglo, que los apóstoles, pues eso, está habiendo una persecución, es importante llegar a transmitir esta doctrina para las postreras generaciones de los hijos de Dios, y por tanto los evangelios se ponen por escrito después de las cartas o después de muchas o algunas de las cartas, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería añadir y continuar aquí. Dice que desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, ¿vale? Fijaos que ellos, al tener lo que tenían de Pablo, de los apóstoles y el Antiguo Testamento, necesitaban ser llenos del conocimiento de la voluntad. ¿Y por qué digo que ellos no son pobrecitos los colosenses? Obviamente tenían menos, pero ellos necesitaban ser llenos del conocimiento de su voluntad, al igual que nosotros necesitamos ser llenos, porque una cosa es la lectura de la palabra, ¿sí? Y otra cosa es incluso el entendimiento, lo que Pablo antes dijo, la comprensión del evangelio, ¿no? El comprender el evangelio y obedecer el evangelio y obedecer las palabras de Dios son niveles totalmente distintos, y todo lo que vamos a estar hablando ahora tiene que ver con esto, ¿vale? La Biblia se habla de, pues eso, hay revelación directa e indirecta, ¿vale? La revelación directa es, pues, por ejemplo, Dios te habla y tú lo escribes, ¿no? Como hacían algunos de los libros de la Biblia. Pero por ejemplo, cuando los apóstoles escribían, se le puede considerar de alguna manera revelación directa, pero revelación indirecta es más correcto llamarla iluminación, dicen algunos, ¿no? Porque la iluminación es que tú escuchas o lees la escritura y se te abre el entendimiento y comprendes su significado, y ya que has comprendido esto, has conocido la voluntad de Dios para ti en ese aspecto, en esa cosa concreta que Dios te ha revelado, en ese sentido, a partir de ya una palabra existente, ¿sí? Se te ha iluminado el significado de esto, y ahora, mejor que nunca, puedes comprenderlo y ponerlo por obra, ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Eso es aquí importante. Entonces, Pablo está pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aquí comienza la serie de la palabra, del uso de la palabra toda. Toda, se repite muchas veces. Me gustaría que leeros aquí un pequeño comentario. Dice Pablo, no pedía que fuesen llenos del jactancioso conocimiento de los gnósticos. Acordaos de los gnósticos de los que estuvimos hablando, ¿sí? Gnosis es conocimiento, ¿sí? Querría que llegasen a ser conocedores del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, que en el griego del Nuevo Testamento se utiliza generalmente la palabra, para los cristianos, la palabra epignosis, que no es gnosis a secas, sino es conocimiento completo, pleno, ¿vale? Que no es un conocimiento de yo sé cosas que otros no saben y me gozo en ello, ¿no? Algo gnóstico, ¿no? Como yo tengo esos misterios y esas cosas, no, sino del conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Para comprenderla y ponerla en práctica, ¿vale? Y os continúo leyendo. Dice, ser conocedores del pleno conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, tal como se revela en su palabra. Este conocimiento no es de naturaleza mundana ni carnal. Se caracteriza por la sabiduría e inteligencia espiritual. Fijaos lo que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Se caracteriza por la sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría para aplicar el conocimiento de la mejor manera, e inteligencia para ver qué es lo que concuerda con la voluntad de Dios
y qué es lo que entra en conflicto con ella. Un discernimiento espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, sabiduría para aplicar el conocimiento de la mejor manera, inteligencia o comprensión, lo que aquí llama, para ver qué es lo que concuerda, ¿no?, con la voluntad de Dios, discernimiento, por decirlo de alguna manera, de la voluntad de Dios, de lo bueno, de lo malo, y que llega con el conocimiento transformativo de Dios. Acordaos que vimos en nuestra primera sesión, cuando hablamos de qué es tener la vida eterna, que Jesús decía que te conozcan. Y vimos en el Antiguo Testamento que se decía que el conocimiento de Dios tiene que ver no tanto a menudo con el conocimiento proposicional, yo sé que, ¿sí?, sino conocer a, ¿sí? Que lo conoces y en esa relación te impregnas de él, te transformas, te vuelves otra persona porque conoces a esta gran persona, esta grandísima persona que es Dios. Entonces, está pidiendo que sean llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, ¿sí?, en toda sabiduría y comprensión, porque esta es la parte práctica, ¿sí? La sabiduría, hemos dicho, para aplicar el conocimiento e inteligencia, para ver qué es lo que concuerda, discernimiento, si queréis, comprensión espiritual. Y os leo yo mismo esto, ya vamos más o menos acercándonos a nuestro tiempo final, para no salirnos de la hora, pues dice, para que anden como es digno del Señor. ¿Sí? Os estoy leyendo el versículo 10. Para que anden, ¿veis? Que es la parte práctica, os he dicho. Toda sabiduría y comprensión espiritual, no para jactaros, sino para que anden como es digno del Señor. Haciendo, de nuevo, la palabra que se repite, en todo. Toda sabiduría para un fin práctico, para haciendo en todo lo que le agrada. Dando fruto con algunas obras, no, en toda buena obra, las obras para las que Él nos preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dando fruto en toda buena obra, ¿sí? El cristianismo y tu fe, esa comprensión de la gracia de Dios, nos debe llevar al amor y a la justicia, a una vida recta ante Dios y a una vida de amor imitando a Cristo. Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿veis? Es decir, cuanto más conoces a Dios en el sentido personal, tanto más das fruto en toda buena obra. Y esto va coordinado, el conocimiento de Dios, como os he dicho, el Antiguo Testamento fundamentalmente es un conocimiento que lleva a una vida de justicia, de equidad. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de que Dios no cambia, y si tú conoces a este Dios, vas a vivir una vida como el Antiguo Testamento se los llamaba los justos, ¿no? Job, Noé, etc. ¿A qué los llevaba a vivir esa vida? Que conocían a Dios. Conocían a Dios, no solo creían que existía, sino que creían en Él, creían a Él. Lo conocían, tenían una relación personal que los llevaba a una nueva vida. Y versículo 11 dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Increíble, ¿no? Rogamos que ustedes sean fortalecidos. Entonces, ¿dónde está la oración, no? Entonces no han cesado de orar por ellos, pidiendo que sean llenos del conocimiento, ¿sí?, de la voluntad de Dios, con un fin práctico. Y versículo 11, y oran para que, aparte, ¿no?, sean fortalecidos con todo poder, ese poder dinamis, ¿sí?, el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, que nos habilita para vivir, para llevar fruto y vivir, el hacer las obras de Dios. Cristo dijo que Él nos ponía para hacer obras, para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Y decía que las obras que yo hago, el que cree en Él, pues también hará las obras, ¿no? Y mayores aún hará, ¿no? Porque la vida de Cristo, pues, a pesar de el que hizo cosas incontables y excelentes,
pero hizo cosas pues, dentro de un tiempo limitado, pero la Iglesia iba a llevar a cabo una obra práctica en el sentido, en la historia, ¿sí? Que iba a ser algo pues muy extendido, ¿no? En el impacto que iba a tener sobre la humanidad y sobre las personas. Rogamos que ustedes sean fortalecidos en todo poder, el poder de vivir, de resistir el pecado, el poder de vivir esa vida nueva, el poder de vivir y a pesar de las tentaciones y circunstancias, etcétera, etcétera. Según la potencia, ¿veis? La potencia de su gloria, y lo relaciona con la gloria de Dios, con el Antiguo Testamento, la gloria de Jehová, ¿sí? La potencia de su gloria, es decir, ese poder que ha resucitado a Jesús de Nazaret de entre los muertos, ese mismo poder obra en las vidas de aquellos que creyeron en él, dice Pablo en Romanos 8. ¿Sí? Entonces, ese mismo poder es el que nos ha resucitado para esa nueva vida. Es la potencia de Dios. Pero dice, para que seamos fortalecidos en todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Vale? Muy importante, el gozo, que tiene que hacerlo todo con gozo, ser acompañados del gozo del Señor, ¿no? Para obtener toda perseverancia y paciencia. Aquí quizá alguno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre la perseverancia, la paciencia? También se utiliza la palabra paciencia o esperanza, longanimidad, ¿vale? Depende de las traducciones, a lo mejor, ¿vale? Pues tiene que ver con, uno es cuando pues tú sabes ser paciente, ¿sí? Esperar, y el otro término tiene que ver con resistir a pesar de la oposición que tú recibes, continuar. Pero por eso lo traduce aquí en la Nueva Biblia de las Américas como perseverancia, porque esa longanimidad tiene que ver con mantener esa línea, no simplemente ser pacientes, sino resistir, ¿sí? Y todo eso no es en nuestro poder, sino el poder de la gracia de Dios, ¿sí? La potencia. Por eso Él ora para que sean fortalecidos con todo poder, porque van a tener aflicción en el mundo, pero han de confiar que Cristo ha vencido al mundo y en su poder ser más que vencedores, ¿vale? Toda perseverancia y paciencia con gozo, ¿verdad? La carta a los filipenses, por ejemplo, la carta del gozo, el gozo, siempre. Es algo que destacan los cristianos. Y el versículo 12, dando gracias al Padre, de nuevo al Padre con el que comenzó dirigiéndose, ¿verdad? En la oración y en el agradecimiento antes, rogamos que, perdón, dice, dando gracias al Padre, ¿sí? De nuevo está dando gracias, ¿no? Que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. O sea, gracias a la decisión de Dios de venir a rescatarnos, ¿no? Gracias al Padre que ha iniciado el plan de salvación, ¿no? Que es el que planea nuestra salvación. El Hijo la ejecuta, el Espíritu Santo la aplica, ¿no? Pues el Padre planea nuestra salvación y gracias a lo que Él ha hecho, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, ¿sí? Poder ser participantes del reino de Dios en el estado intermedio, en el paraíso, pero también en el nuevo cielo, en la nueva tierra que Dios va a crear, en el reino perfeccionado que habíamos visto. Y os leo aquí un comentario: el verdadero propósito de la sabiduría y del entendimiento espiritual es capacitar a los cristianos para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Este es el mensaje práctico. Y finalmente la obra de Jesucristo, y aquí vamos a cerrar, porque dice, me gustaría que uno de vosotros lo lea, no quiero leerlo todo yo, y después tenemos un tiempo de preguntas. Porque Él nos dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Muchas gracias. Entonces, estamos diciendo de que Él nos libró del dominio, de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó, ¿sí? Como os dije al inicio, ¿por qué los llama santos? Por eso, porque nos separó
de pertenecer a las tinieblas, de ser esclavos del diablo, ¿vale? De estar bajo el imperio de la muerte, a ser libres, a ser perdonados, ¿verdad? A ser hijos de Dios. Él nos libró del dominio de las tinieblas, del dominio, ya no solamente, no penséis simplemente algo de un control demoníaco o de la posesión diabólica, satánica. Claro que sí, de todo esto. Eso es de donde arranca todo, ¿no? Porque Cristo los derrotó en la cruz, lo veremos en el capítulo 2 de Colosenses, ¿no? Pero esto va más allá, porque Juan, en la primera carta de Juan, dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Entonces, como os dije, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, tenemos que ir a predicar al mundo para que la gente se salve, ¿no? Todo aquel que en él cree. Pero no somos del mundo, entonces somos libres de la potestad, del dominio de las tinieblas. Sí, el mundo entero está bajo el maligno, pero toda potestad le es dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Así que el que cree en él es libre de toda potestad diabólica y ya deja de ser miembro de este mundo de la descendencia de Adán que se pierde, que se condena. Ya no formamos parte de esto, no somos esclavos, ¿sí? No estamos en las tinieblas, sino estamos en la luz, como decía Pablo antes, ¿no? Que él nos capacitó, ¿no? Para poder tener esa herencia, ¿no? Porque a la palabra herencia que él emplea en el versículo 12 alude a la herencia de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, la herencia que él les iba a dar en el Antiguo Pacto. Y ahora está hablando, ¿no?, de la herencia, esa verdadera herencia, ese verdadero reino de Dios en el que vamos a estar, la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Y qué hizo? Nos sacó de ahí, de esa pocilga, ¿no? Nos trasladó al reino de su amado. O sea, ya estamos en el reino de Dios, ¿sí? Es un ya, pero todavía no. Nos trasladó al reino, ¿sí? Al dominio, a la autoridad de su Hijo amado. Y eso es muy importante, su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd, dijo en la transfiguración, ¿no? Y de hecho dice ahí, más literalmente, dice, nos trasladó al reino del Hijo de su amor, ¿sí? Fijaos la relacionalidad que hay entre el Padre y el Hijo de su amor. En quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención. ¿Qué es redención? Rescate, ¿sí? Él ha pagado el precio del rescate por nosotros, un sacrificio de valor infinito para compensar un daño que hicimos al ser infinito que merecía un castigo infinito. Cristo lo llevó todo. Él nos ha pagado por nosotros, ha satisfecho las demandas de la justicia de Dios y ahora en Cristo, a través de la fe en Él, podemos ser vistos por Dios como justos, libres, declarados justos, tener el perdón de pecados, la absolución completa de nuestra culpa, pasada, presente y futura, y esa es la gracia de Dios. Y con esto terminamos y ahora sí que os doy un tiempo para preguntar y nos despedimos. Hermano, ¿puedo no, Sí, usted dale. primero, hermano, usted. Valerian, dentro de lo que, bueno, he conocido, he leído y Dios me ha permitido comprender bíblicamente, hablando de ese último versículo respecto a donde dice trasladados al reino, y con la frase que ya he escuchado de otros líderes y pastores del ya, pero todavía no. Yo, dentro de la percepción que he tenido bíblica en la interpretación, yo soy premilenialista apostólico o histórico, que llaman, ¿cierto? Obviamente no dispensacional, obviamente, pero sí apostólico. Y cuando hablamos de ese ya, pero todavía no, o cuando hablamos de que nos trasladó al reino, y de allí también, porque discrepo, no estoy de acuerdo con el amilenialismo, hasta donde ese reino, o en ese versículo y como tal en otras partes de la palabra, hace referencia a ese reino futuro en el que estaremos con él compartiendo,
o a ese reino espiritual de que la interpretación amilenialista toma de que ya estamos en un reino de Dios, que el reino ya está aquí, pues bueno, ya está aquí en términos espirituales, que evidentemente, y según la corriente amilenial, entonces, y como lo dice Apocalipsis 20, entonces el diablo está atado frente a nosotros, el diablo no nos puede tocar, estaría atado. ¿Hasta dónde? Y sé que estoy hablando ya de un tema de escatología, pero hasta dónde ese traslado en el reino hace referencia a ese reino futuro en el que estaremos con Dios, desde luego ahorita visionándonos para estar en él, pero que realmente aún no lo estamos porque no se ha manifestado el reino de Dios, y no tengo que exagerar viendo las noticias y la realidad en la que vivimos para saber que no estamos en el reino de Dios, que Dios acercó el reino, como lo decía Jesús cuando predicaba, el reino se ha acercado, pero haciendo referencia como que al mensaje de venir a hablar del reino, pero que evidentemente todavía no hacemos parte de ese reino. Y allí también vuelvo y reitero por mi percepción de premilenialismo histórico o apostólico. ¿Cómo lo ves, Valeria? Sí, sí, no, obviamente no estamos en un reino que se manifieste, vamos a decir, a nivel de dominio político, territorial de Cristo en la tierra, ¿no? Y causa de ello, y claro, si toda la gente no es regenerada y si toda la gente no es resucitada, es imposible haya el pleno reino de Dios, es imposible. O sea, el reino de Dios es como dijimos, ¿no? Es cuando una persona, ¿sí? Con gozo acepta que el Dios reina sobre su vida. Entonces, si la persona no tiene una transformación interior, ahí Dios no está reinando. Si Dios está reinando sobre sus moléculas, sobre sus átomos, sobre todo para dejarle vivir, para hacer parar su corazón o no, pero no está reinando en el sentido de que la persona somete su voluntad a hacer la palabra, según la palabra y según el Evangelio de Dios. Entonces, claro, yo, independientemente de la postura escatológica que haya, de hecho, yo no sé, o sea, igual tú sabes más, es posible, todo lo que yo he escuchado del ya, pero todavía no, para mí eso es un consenso que hay general, da igual ya sea premilenarista o amilenarista, ya pero todavía no, a mi juicio está muy evidente en los evangelios, porque Cristo, por ejemplo, dijo el reino de Dios, ¿no? Creo que en Lucas 17, dijo el reino de Dios está en medio de vosotros. Y Pablo dice en Romanos 14, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios no hay que entenderlo solo en términos territoriales y políticos en el momento presente, porque hay cabida en la palabra para pensar en el reino como la transformación que Él ha hecho en la vida individual y cómo Él reina ahora a través de ti, a través de mí, a través de Jesús, ¿no? A través de todos los que creemos, ¿no? En Él. Y entonces es en ese sentido en el que yo lo veo, entonces que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado. Ahora, como ya estamos en su reino, formamos parte de su reino, somos su pueblo, ya cuando se manifieste a nivel territorial y político y todo, pues ahí ya habrá una plena manifestación, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que no sé si estás de acuerdo, pero Sí, veo que está esa dimensión personal, transformadora, individual, y a eso se le llama reino de Dios en la gente. Me acuerdo, hubo un autor, cuando empecé a estudiar la enseñanza religiosa evangélica, que era un libro de bases bíblicas de la misión, y él decía que la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia, él decía, es la señal del reino de Dios en la tierra. No sé si tiene sentido. Y eso, y no sé si Jesús tenías algo que decir o si igual David querías terminar de decir algo. Gracias, Jesús. Valeria, gracias. Muchas gracias. Bien, no, de nada, un gusto. Siempre. Hermano, bueno, lo primero, me gustaría pedirle un consejo y lo segundo es como una aclaración.
Bueno, con respecto al consejo, yo tengo muy claro que la Biblia nos incita a crecer en el conocimiento de Dios y a través de ese conocimiento pues vamos a conocer su voluntad, ¿no? Y pues obviamente el Espíritu Santo tiene una intervención para que nosotros podamos comprender las verdades bíblicas. Pero acá en mi denominación, principalmente mi pastor y otros ancianos, citan mucho lo de la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, ¿cómo decirles algo sin llegar a ser contencioso y tampoco al grado de sobrepasar su autoridad? Eso sería pedirle lo que es el consejo. Y lo otro es una aclaración porque una vez escuché, con respecto a la obra de Cristo, que cuando Cristo vino a morir por nosotros, había una deuda infinita, ¿no?, que cubrir. Y solamente un ser infinito podría cubrir esa deuda. Pero también tenía que ser verdaderamente hombre, porque si no era verdaderamente hombre, podía dejar abierto ahí las críticas para cuestionar que Dios lo hizo porque era divino. Así es. Y bueno, eso era lo que quería decir. Sí, pero ¿era una pregunta o era simplemente esa aclaración, no? Era una aclaración como de si Sí, estaba sí, bien sí. verlo así. Es correcto, es correcto. De hecho, recientemente, bueno, te comento sobre este segundo punto. Recientemente prediqué el domingo pasado, el domingo de Pascua, sobre esto, ¿no? Eh, y ahora mismo os leo una cita muy conocida de un teólogo, filósofo del siglo XI, Anselmo de Canterbury, que ha resumido esto de una manera increíble, ¿no? Os lo leo a ver si es cortito, ¿eh? Dice, el pecado es no darle a Dios lo que le corresponde, la sumisión de nuestra voluntad toda a la de Él. Pecar es quitar a Dios lo que le pertenece, es robarle, y de ese modo deshonrarlo. Dios no sostiene nada con mayor justicia que el honor de su propia dignidad. Nuestra obediencia actual y nuestras buenas obras no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estas cosas son exigidas de todos modos. ¿Sí? Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo en un estado de justicia, no lo hizo en un estado de a ver qué elige, ¿no? Sino que ya se presupone que el ser humano podía hacer el bien. La deuda de nuestra obediencia actual y nuestras buenas obras no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados, ya que estas cosas son exigidas de todos modos. Por lo tanto, no podemos salvarnos a nosotros mismos. El hombre le debe a Dios, a causa del pecado, y esa deuda infinita que hemos dicho, lo que no puede devolver, ¿sí?, por haber deshonrado a Dios. Pero a menos que lo haga, no puede ser salvo. No hay nadie que pueda dar satisfacción sino Dios mismo. Pero nadie debería darla sino el ser humano. Por lo tanto, es necesario que alguien que sea Dios hombre lo haga. Esto es. Y creo que explica muy claramente, deja muy claro, ¿no?, por qué era necesario que fuera Dios y fuera verdadero hombre, porque tenía que ser nuestro segundo Adán, el representante, ¿no?, de todos, de la humanidad, el justo entre todos los injustos para llevarnos a Dios. Y bien, sí, gracias por esa aclaración. Respecto de lo que comentas, pues mi consejo, seguramente te puedan dar más consejos al respecto, pero lo que yo no sé, yo igual oraría y les diría, les animaría a que estudiaran el pasaje que citan. El de la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Y realmente cuando tú estudias ese pasaje, me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, nuestro profesor nos lo explicaba, no tiene nada que ver con esto. Entonces, que
la letra mata tenía que ver con, si no me equivoco, ¿vale? Que tendría que refrescarlo, pero la letra mata, en el contexto de lo que él está hablando del antiguo pacto, el cual los judíos leían todavía y tenían un velo puesto en sus ojos y no venían a Cristo a pesar de que estaban leyendo el antiguo pacto, porque tenían un velo espiritual, porque el príncipe de este siglo, Satanás, había cegado el entendimiento de ellos. Entonces, esa letra, si no está el Espíritu Santo, el cual causa la iluminación en las personas para que entiendan la gloria de la imagen de Cristo, ¿sí? Que es de lo que él está hablando. Si no está el Espíritu Santo dando la iluminación, la letra, es decir, la letra, en este caso el Antiguo Testamento, los preceptos, el cumplimiento de la ley esto a secas, mata, porque no lleva a la vida y no lleva a la comprensión. Es algo así como que lo que les pasaba a los israelitas en el desierto, ¿no? Que parece como que eran un pueblo redimido, como que estaban salvados, sí, lo fueron, pero por otro lado, a nivel de salvación personal, a nivel de relacionalidad con Dios, la cual sí tuvo Josué y Caleb, ellos no la tuvieron. Y entonces murieron todos en el desierto. Como que se quedaban con lo que ellos veían, pero no iban a conocer al Dios que los salvó. Y prefirieron hacerse un ídolo. ¿Sí? Entonces la letra mata porque no nos lleva más allá y no es hasta que creemos en Jesucristo y el Espíritu Santo nos hace entender, ¿sí? Cuando escuchamos el Evangelio, pues sin eso no es posible. Entonces, dejando de explicar un poco esto, que seguro que se puede decir más exactamente y mucho mejor, pero lo que te quiero decir es que lo que animaría es que si te dicen, oye, la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Bueno, pues dice, ¿qué significa ese pasaje? Explícame ese pasaje, por favor, porque no quisiera tener un concepto equivocado acerca de ello, ¿sí? Y entonces, pues que hagan una exégesis, ¿sí? Que te digan, mira, esto aquí se utiliza esto porque tal y cual, el espíritu significa esto y esto tiene que ver con aquello. Y si no, le dices, mira, es que muchos cristianos, comentaristas y tal, lo ven de esta manera. Entonces, quieras o no, traerás en círculo a la persona, ¿sí? Porque es imposible, o sea, decir que no es necesario estudiar la Biblia y decir que tú sabes lo que la Biblia dice, a saber que la letra mata y el espíritu vivifica, entendiendo como que el espíritu pues es el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo y no solamente el estudio, es una eisegesis, es una tergiversación, es meter los pensamientos de un determinado grupo en el texto y no sé si podría darte un consejo mejor, pero es orar y con mucha humildad y razonabilidad, que yo creo que también te caracteriza, hermano, pues que puedas hablarles, dirigirte a ellos y decirles, oye, pero ¿cómo debemos entender qué es la letra aquí? De acuerdo al contexto de lo que se está hablando antes y después, contexto inmediato, etcétera, ¿no? Porque si los pastores, no sé si ellos han tenido estudios teológicos de seminario y tal, y esa confusión existe incluso en estudiantes de seminario, ¿sí? A menos que aborden ese texto y determinados problemas, ¿no? Que hay. Y entonces, pero que si ellos han tenido cierto estudio, cierta instrucción, que no vengan a decir que la letra mata, porque ¿para qué has ido al seminario? ¿Para qué te has formado si la letra mata, hombre? ¿Para qué? Pues nada, si tan fuertes somos espiritualmente que no necesitamos el estudio de la palabra, sino simplemente leerla, pues entonces, ¿para qué se dice que hay que escudriñar las escrituras y que los de Tesalónica eran más nobles porque escudriñaban las escrituras? Eso, en amor, en humildad y pues transmitir esto. Ojalá te pudiera decir algo mejor, pero eso es lo que me viene a la mente y yo personalmente he tenido la experiencia de que se tergiversaba
el concepto de lo que es andar en el espíritu y la carne y todo el tema. Un día me senté con un pastor a la iglesia donde yo iba y le dije, oye, digo, que me parece que ese concepto que tú empleas en Romanos 8 no concuerda con el pensamiento de Pablo, que también se ve en Gálatas 5. Me parece que estás como, no se lo dije así, pero hiper espiritualizando el significado de andar en el espíritu, como si tuviera que ver algo como estar escuchando a Dios que te está hablando ahí a la mente o a los oídos y que tienes que apartarte de la carne y escuchar estas cosas. Digo, pero que lo está contrastando como una vida de justicia de los creyentes versus una vida pues en la que una persona puede dar lugar ocasiones a la carne y en Romanos concretamente al asunto del que si vivís conforme a la, está diciendo que los designios de la carne no, o sea, como llevan a la muerte, no me acuerdo literalmente, pero se puede leer ahí, ¿no? Entonces, lo que he tenido que hacer es sentarme, pedir un tiempo, sentarme en el despacho del pastor y empezar a hablar acerca de estos temas. Y aunque él no ha querido a lo mejor dejarse convencer, pero por lo menos dice, mira, veo que tú estudias estas cosas y tienes tu punto de vista y la verdad es que es respetable, me dice esa postura que tienes. Y ahí pues ir tratando de no hacer confrontaciones públicas, sino a pedir una hora, ¿no? Y hablar directamente con la persona cuando ves que se está equivocando sinceramente, que hay algo donde está fallando o que, o eso, ¿no? Que en realidad, bueno, que podáis aclararos el tema de la letra mata y todo el tema del estudio y apreciar también, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? Un Pablo que era súper estudioso, ¿no? Y que gracias a ese estudio que él tenía, gracias a la comprensión que tenía de las escrituras del Antiguo Testamento como fariseo, él pudo transmitir toda una teología a los gentiles, una teología correcta y una teología que tiene en cuenta no como un saduceo solo el Pentateuco, no todo el Antiguo Testamento y conocer el pensamiento judío de la época. La verdad es que ha hecho una labor increíble. Entonces, si Pablo no tuviera esas herramientas, difícilmente sería el Pablo que conocemos hoy y que ha escrito pues esas 13 maravillosas cartas, ¿no? Gracias, hermano. De nada, de nada. Veo que en el chat había algo escrito. Vale, sí, veo esto. Vale, de acuerdo, pues nada, amigos, esto era por hoy y el próximo viernes seguimos con Colosenses 1:15 en adelante. Y así que nada, si no hay más preguntas, aquí podemos despedirnos. Muy bien, cuídense y hasta luego. Dios te bendiga, hermano. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Tengan un buen viernes.